Bueno, vamos a hacer esto eh, breve. ¿Usted qué quiere? ¿Quiere que le Ajá. dé respuesta o quiere que hagamos un diálogo tomándonos unos tiempos estipulados? Un tiempo de 10 minutos, usted expone lo suyo, yo expongo lo mío. ¿Cómo quiere usted que sea la dinámica? No sé, como dice que es algo breve, puede ser algo breve. No sé, si no estima de mucho tiempo, ¿para qué vamos a tomar demasiado tiempo o hablar algo que de pronto no lleguemos a la conclusión? Porque claro está que el tiempo, no sé a qué se refiere cuando dice el tiempo breve. No, porque todo depende de lo que usted, según el hilo de la conversación en el Facebook, lo que usted quiera abordar, porque inicialmente le dije pues que habláramos de la verdadera iglesia. Ya luego entre todo ese hilo, ya usted expuso Ujú. sus puntos, Ok, entonces a eso me refiero. Si quiere que hablemos de la verdadera iglesia, nos tomaríamos ese tiempo, 10 minutos, usted expone la claro. suya, que creo que usted dijo que se llamaba Asamblea de Dios, yo expongo la mía, y ya cada quien Ujú. tome pues sus conclusiones. Si quiere lo hacemos así o como quiere. Muy bien, así, poniendo los 10 minutos, está bien. Listo, hágale. Si quiere, si quiere comience usted. No sé si usted tiene una forma de mirar o tomar el tiempo o yo le aviso. Yo voy a poner un cronómetro acá No, no tengo para digital. tomar el tiempo. Pero Ah, bueno, sí, yo le tomo entonces el tiempo, yo le aviso. Usted me dice cuándo quiere ajá. comenzar. Listo. Listo, hágale. Entonces estamos hablando del relato de la publicación que hice yo en Facebook referente a nacer de nuevo, ¿no? Eh, Precisamente el hombre cuando no conoce a Dios. Ahora, no sé ni cómo empezarle a decir porque estamos hablando solamente de esa publicación en el Facebook. Y ahora, si vamos a debatir por saber cuál es la iglesia original o cuál es la iglesia que se apega Di- al, espere, al Evangelio. disculpe, Ajá, lo interrumpo. Yo le voy a parar el tiempo. Sí, o sea, la idea sería como exponer, usted que exponga sus argumentos del por qué considera usted que su denominación es la verdadera iglesia, eh, teniendo, como usted lo considere. Usted puede exponer o sus doctrinas o su historia o lo que usted quiera. El punto es que dé esas bases y explique el por qué considera que usted está en la iglesia de Dios, en la verdadera. ¿Sí me va a entender? ajá, sí. Bueno, Entonces le reinicio el tiempo. Nágale. ok. Cuando nosotros estamos eh, qué sé yo, perdidos, yo lo que te puedo dar es una meditación breve, no con historias ni años de atrás, que por aquí, que como la Iglesia Católica sí tiene, que en este caso siempre se basan a historias por ejemplo, hablan de Constantino, el que, bueno, eso es un tema que siempre se ha venido viendo por las redes sociales, que son creadores de la Iglesia Católica, como una de las cosas que siempre he escuchado, que el cura al que le dicen padre Luis Toro, que se encarga de adoctrinar a las personas en base a lo que él cree, a lo que él piensa. Y muchas de las personas que no conocen del Evangelio o de lo que es verdaderamente la palabra de Dios, porque se basan a lo que escuchan y no por lo que leen. Y la mayor parte de las personas que en este caso
la Iglesia Católica, se basan siempre por los cuentos, por lo que tú escuchas, por lo que tú estás más bien llevándote por la imaginación y por las tradiciones. Una de las cosas importantes de las tradiciones que a veces los padres, los abuelos, nos inculcaron a nosotros. Y nos dicen, mira, ¿sabes qué? Tú te casas, tienes tus hijos, tienes que bautizarlo, porque una de las cosas que yo siempre escuchaba es que tu hijo lo va a seguir los fantasmas, tu hijo va a hacer tal cosa, le va a pasar tal cosa, va a ser perseguido por demonios, qué sé yo. Esas son cosas que te inventan o te dicen, pero algo que yo sí vengo escuchando eso, bueno, en los tiempos de mi abuelita, cuando nos expresaban cosas así como eso. Y en base a todas estas cosas, yo una vez asistí a un, ¿cómo se dice? A eso de catecismo. Y te voy a hablar de la experiencia mía, no a historias, porque la verdad es que perdemos tiempo, porque ya son cosas que ya se ha venido hablando en las redes sociales con personas muy preparadas referente a la palabra de Dios. Y lo que yo te voy a dar es personal, es lo que yo he vivido y es lo que he visto la diferencia. Y es justamente eso que lo que te inculcan tus abuelos, tus padres, y llevas eso por año y eso se convierte en ti en una tradición. En tal fecha se celebra el día de San Jacinto, el Santa Elena, o sea, hay una infinidad de nombres de personajes muertos que hay que rendirle culto por el hecho de ser supuestamente un santo, ¿no? Y eso se basa por las creencias que te inculcan, pero no es algo que tú hayas leído. ¿Has leído la Biblia? Entonces, ¿cómo nosotros cómo podemos encontrar la verdad? ¿Cómo podemos encontrar el amor perfecto de Dios hacia nosotros? Leyendo. Si tú te mandan a la escuela, al colegio, a la universidad, tienes que prepararte, tienes que estudiar, tienes que capacitarte, aprender de todo lo que se está enseñando. Y a eso se basa, a estudiar. Pero hay una gran diferencia entre el estudio y lo que Dios te da por medio de su Espíritu Santo. Entonces, Jesús, ante todo, recomienda, no es solamente al cura, al papa, él habla de una forma generalizada, de todo aquel que quiera saber de su evangelio. Ahí empezamos, evangelio. La Iglesia Católica se presenta siempre así, católica como universal, ¿no? Y Jesús hablaba de un evangelio. Es decir, es como que hagamos algo como que yo voy a llevarte a ti a una encomienda a los Estados Unidos y tienes que llevar algo, un mensaje o un paquete de diferentes puntos de la ciudad, ¿no? Hagamos de cuenta que estoy aquí en Ecuador mismo y necesito llevar a Machala, a Cuenca, a Sogues, a diferentes partes de la provincia de mi país, el Evangelio de Jesucristo, o un paquete de llevarlo, ¿no? Y resulta que yo voy, me embarco en el avión y comienzo a recorrer todos esos lugares. Soy la persona quien recorre. Como por ejemplo, y a ver, ya me estoy confundiendo. A ver, para que sea un poco más explícito. A ver, te mando a las naciones. Te mando a las naciones. Y a las naciones no estamos recorriendo las provincias. Ahora vamos a recorrer los países para que sea un poco más entendible. Y resulta que tú tienes que llevar la Biblia, tienes que llevar el mensaje a diferentes partes de las naciones, a diferentes partes del mundo, y no llevas lo principal, recorres todo el mundo, recorres todo qué sé yo, todos los territorios que tú más te puedes imaginar, pero no llevas el mensaje, no llevas lo importante. Entonces los católicos se presentan así, se presentan, yo soy de la Iglesia Católica, que católico significa universal. Tú recorres todo el universo, por decir, pero no lleva lo importante. Jesús habla del Evangelio. Entonces, ¿qué es lo que te olvidaste de llevar? El Evangelio. Jesús hablaba siempre hablando el mensaje de vida, que es como debe de ser la iglesia cristiana, de llevar el Evangelio. Entonces, cuando las personas llegamos a entender
que no es que se trata de que tú tienes que ser universal o de que tú tienes que caminar por todas partes del mundo sin llevar algo para compartirlo. Entonces, ahí me convierto en universal, me convierto en, porque yo estoy caminando por todo el mundo, pero no estoy llevando algo que es importante, el Evangelio. El Evangelio es lo que tú vas a encontrar en la Biblia desde el Nuevo Testamento hasta el Apocalipsis. ¿Ah? Entonces, la Iglesia Católica pues se ha encargado de cambiar, transversar esa parte importante de poder compartir, que es mucho más el Evangelio que una religión, más que un dogma que se crea, que se habla, que se esparce. Y lastimosamente hay miles de millones de personas que son católicos, pero obviamente Jesús ha dicho una palabra en la Biblia que dice que muchos son los llamados y son pocos los escogidos. Entonces muchas personas te encuentras en la calle y dicen yo soy católico apostólico romano. Y lo encuentras delibando, bebiendo, haciendo cosas que normalmente el mundo lo hace, porque está permitido, pero puedes llegar un domingo a pedir perdón por medio de lo que tú puedes llamarle al cura, al decirle que tú te vas a confesar. Entonces, el hombre pierde la visión, pierde un contacto directamente con Dios, porque ya al momento de que sale de la misa, vuelve al bar. ¿En qué cambió ese hombre? ¿En qué cambió? No ha cambiado en absolutamente nada, porque esta persona... Quedan 2 minutos. Listo. Entonces, estas personas nunca llegaron a conocer, nunca le llegaron a cómo poder ampliar su conocimiento o por lo menos comprar o tener una Biblia en mano para poder leer. Y como te voy para terminar, como iba a tratar de decirte que para tener conocimiento no solamente se basa en el estudio, sino que obviamente allí necesita la oración. Y aparte de la oración, hay algo que llamamos Espíritu Santo, quien revela la palabra de Dios. A veces creemos los hombres que vamos a entender todo esto leyendo la Biblia como que si fuera un periódico que se puede leer y se acabó. Ya lo leí, ya se acabó y se quedó ahí. O como el estudio que hace la Iglesia Católica, en este caso los catecismos, que se basan en rezos y dogmas que son creados, desviándote de lo que verdaderamente debe enfocarse el hombre, que es la palabra de Dios. Y cuando se enfoca allí, obviamente no va a tener un conocimiento. Y bueno, se terminan graduando y siguen viviendo la vida como creen que debe de ser, vivirla por vivir. Listo, ese es mi. Listo. Ya van 30 segundos, entonces vamos a dejarlo ahí. Bueno, entonces voy a reiniciar el tiempo mío. Así como hicimos la dinámica, espero pues que no tenga interrupciones. Estimado Fernando, ¿es que era? Sí. Bueno, entonces voy a comenzar el tiempo mío en este momento. Bueno, hay algo que me llamó poderosamente la atención de lo que dijo él. Bueno, 2 cosas me llamaron poderosamente la atención. El argumento que dio Fernando fue solamente de ataque. No vi como de argumento esa defensa o la exposición de las doctrinas de la denominación de él, como para confirmar que efectivamente sea la iglesia que instituyó nuestro Señor Jesús. Eso en primer lugar. En segundo lugar, me llamó poderosamente la atención que él mencionaba que todo lo que enseñaban nuestros padres, o sea, él como que lo minimizaba y por debajeaba la enseñanza de nuestros padres, como si todo fuera mito, y lo comparaba pues con lo que se habla en la Iglesia Católica, como si fuera malo, como si fuera algo, pues, la enseñanza de nuestros padres fuera pues como que lo peor. A él se le olvida que la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento,
ordena que obedezcamos a nuestros padres. Podemos verlo comenzando desde las citas del Antiguo Testamento, como Proverbios 1:8, que dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecie la enseñanza de tu madre. También podemos verlo en el mismo libro de Proverbios, en el capítulo 6, versículo 20, que dice: exhorta a guardar el mandamiento del padre y la enseñanza de la madre. Ahora veamos qué dice en el Nuevo Testamento, para que, ya que todos nosotros nos acogemos es al mandato de Jesús en el Nuevo Testamento. Vamos a Efesios capítulo 6, versículo 1. Dice: hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es lo justo. Entonces podemos ver que no, como él dice, que debemos de menospreciar la enseñanza de nuestros padres. Eso es incorrecto. Ahora bien, para las personas que se hayan criado en otras denominaciones, efectivamente deben de seguir es a Dios. ¿Cómo saber cuál es la verdadera iglesia de Dios? Bueno, como para los que me ven, ya se han dado cuenta de que no estoy digámoslo así, en mi confort, en mi lugar, porque esto surgió pues ahora, como ya él decía en un hilo, en una conversación del Facebook. Entonces no estoy en mi lugar pues donde siempre hago los en vivo. Entonces no tengo pues toda la herramienta. Esta exposición que va a ser burda, va a ser básicamente de lo que sé, tal como él expuso. Es algo informal, mejor dicho. Pero entonces, ¿cómo saber cuál es la verdadera iglesia? Como siempre digo, es muy fácil. No necesita ser muy estudioso, no necesita tener un doctorado en teología ni nada por el estilo. Solamente tiene que ser inteligente y tener lógica. ¿Por qué? Porque, como ya he dicho, Jesús prometió que iba a estar con su iglesia. De hecho, prometió que iba a dejar el Paráclito con su iglesia hasta el final de los tiempos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, dijo que ni el infierno, o sea, ni las puertas del infierno prevalecerían contra ella, contra su iglesia. Cuando todas las personas de otras denominaciones dicen que la iglesia católica no es la verdadera, y se les pregunta sobre su historia, ¿por qué es importante esto? La historia es muy importante justamente por esos pasajes bíblicos, porque Jesús prometió que iba a estar con su iglesia y que la iba a preservar hasta el fin de los tiempos, hasta su segunda venida. Es importante la historia de nuestra iglesia justamente porque si nació hace 500 años, hace 100 años, hace unos meses, definitivamente no es la iglesia de Dios, no es la iglesia de Jesús. ¿Por qué? Porque entonces quien asegure eso está diciendo que Jesús es un mentiroso, está cayendo en una herejía, porque está queriendo decir que Jesús es un falso Dios, porque Dios no puede mentir. Dios jamás incumple sus promesas, y en eso estamos de acuerdo todos. Hasta el mismo señor Fernando estará de acuerdo en eso, de que Dios no incumple sus promesas, si no dejaría de ser Dios. Ahora bien, ¿qué pasa? Que efectivamente la única iglesia que tiene toda esa historia, que tiene esa sucesión apostólica, otra cosa muy importante dentro de la verdadera iglesia, la única que cumple con todos esos requisitos es la Santa Iglesia Católica y Apostólica. Por lo tanto, esas son las principales características de esa verdadera iglesia. Quiero aprovechar para responder a lo que él decía al principio, que pueden ustedes corroborarlo. Él decía que lo que ha escuchado en redes es que la Iglesia Católica nació con Constantino. Esa afirmación es totalmente falsa, ya que Constantino, de hecho, primero que todo, su madre se convirtió al catolicismo antes que el hijo, o sea que Constantino se convirtió al catolicismo. ¿Qué quiere decir eso?
que si se convirtió al catolicismo, entonces ya el catolicismo existía. De hecho, como ya todos saben, San Ignacio de Antioquía es el primero en llamarnos católicos. ¿Y eso cuando fue? En el año 107 después de Cristo. En el año 107, o sea, de unos 100 y algo o 200 y algo de años antes de Constantino. Quiero aclarar aquí otra cosa, aprovechar que me queda algo de tiempo para responder a lo que él me preguntaba en el hilo de Facebook. Una de las cosas que, si mal no recuerdo, él decía que nosotros supuestamente adoramos vírgenes. En general, creo que él tiene el mismo pensamiento de todos los demás sectarios y denominaciones de que adoramos imágenes. Yo le pregunto a él, no sé si ahora él me sabrá responder, qué significa adorar, porque solamente ellos son los que piensan que nosotros adoramos en ningún momento. Y si de pronto él no tiene conocimiento de lo que significa adorar, podemos ir al Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 23. ¿Qué es lo que dice? El mismo Señor Jesús ahí nos da la definición de adorar. Por eso él no puede demostrar que en el catolicismo adoramos imágenes o vírgenes o santos o lo que sea. ¿Por qué? Porque el mismo Señor Jesús en el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 23 dice: pero la hora se acerca y ha llegado en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque esos son los adoradores que quiere el Padre. Dios es espíritu y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y verdad. ¿Qué quiere decir? Que si él piensa, al igual que la mayoría, que adorar es postrarse, está equivocado y está contradiciendo la definición del mismo Jesús. Si piensa que adorar es prender velas, está también equivocado y está contradiciendo la definición de Jesús. Tendrá entonces él que darme un buen argumento donde, como lo dice aquí en el libro de San Juan, donde Jesús diga una definición diferente de adorar. Vea que estoy citando al mismísimo Jesús, que esa es otra característica que tenemos nosotros los católicos, que somos la verdadera iglesia. Nosotros obedecemos todo lo que el mismísimo Jesús mandó. Jesús mandó a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, otra cosa que él dice que está mal hecho por parte de nosotros ir a confesarnos con un padre que es pecador. Jesús mandó a los apóstoles a quienes perdone los pecados les serán perdonados, a quienes se los retenga les serán retenidos. Luego los apóstoles, San Pablo habla de que todo eso se debe hacer de sucesión. Este mandato no murió con ellos. De hecho, San Pablo exhorta a que debemos confesarnos. Esa es otra característica de nuestra iglesia. Y bueno, ya para respetar los tiempos, ya se me acabó el tiempo mío. Entonces, pero eso es largo. Sí. Señor Fernando, ¿cómo quiere que continuemos o quiere No, unos sí está bien. minutos Sigámosle para... haciendo hincapié a lo que tú estás diciendo. A ver, tú me estabas diciendo que la enseñanza de los padres no hay que desobedecerla. Yo no estoy. A ver, ahí estás malentendiendo una cosa. O sea, una cosa es que tus padres te eduquen, una cosa es que tus padres te orienten a hacer lo bueno. Una cosa, eso es muy diferente. Pero lo que vienen arrastrando las cosas heredadas de los padres, de los abuelos, que te inculcan, cosas que realmente no existen en la Biblia. ¿Por qué? Porque se los contaron ellos, tus padres, tus abuelos, y esa tradición se lo lleva hasta que, hasta que tú encuentras la verdad por medio de la lectura de la Biblia. En eso te corrijo yo a ti, porque no estoy diciendo, oye, ¿sabes qué? No, tú tienes que desobedecer a tus padres, jamás en la vida dije eso. Lo que yo te dije, claro, es que nosotros quebrantamos
eso de los mandatos de la palabra de Dios por nuestra ignorancia, por no tomar en cuenta lo que realmente Dios nos está dando por medio de la palabra, que es palabra de vida. Entonces, cuando una persona... Pero todo eso se convierte en una cadena, porque los padres toman eso a la vez de sus padres, y si vamos con esa misma cadena, a la final todos ellos toman eso, ¿de dónde? Eso se convierte en de la Iglesia algo Católica. Heredado. No, eso es exacto. Eso se convierte en algo que tú estás heredando. Para nosotros el magisterio es infalible. A ver, no, el hombre hereda, pero la gracia de Dios no se hereda, es por gracia. Tú te salvas por misericordia. Tú obtienes la salvación por misericordia. Tú no lo vas a ganar porque tú heredaste de tu abuelito. Es decir, si tú llegas a ir a la presencia de Dios, en el momento de ser juzgado, tú no vas a estar siendo juzgado por las acciones de tu papá o de tu mamá o de tus abuelos. Tú vas a ser juzgado por tus acciones, por lo que haces en la tierra, si eres padre de familia y tienes a tu esposa y como cabeza de hogar, vamos a tener que dar esa cuenta a Dios. Entonces, si tú no enderezaste el camino, porque la Biblia nos habla de enderezar caminos, nos habla de poder encontrar a Dios para tener salvación y vida eterna. Y esto no es que tú tengas que decir, voy a seguir una tradición porque mis padres me inculcaron, porque mis abuelos me dijeron, y es así la tradición de la Iglesia Católica. Y es verdad, tienes toda la razón. Esa es la tradición de la Iglesia Católica. Sí, dime. Antes de que continúe, quiero hacer un paréntesis. Usted me dijo que la denominación suya se llama Asamblea de Dios. Uh-huh. Ahí en esa denominación, entonces creen, porque usted mismo lo dijo ahora, creen en la salvación por gracia y obras. La fe sin obra es muerta, y la obra sin fe es muerta. Ahora, no es el templo donde tú te congregas para decir que vas a ser salvo. Eso es otro error que la Iglesia Católica se mete. La Iglesia original dice... No, la iglesia donde yo me congrego es la real y verdadera, porque es la Iglesia Católica. Ahí lo corrijo. La Iglesia Católica, sí, en ninguna parte del catecismo, ni del derecho canónico, ni en nada, en ninguna parte dice que el templo salva. La Iglesia Católica dice es que la Iglesia, entendiéndose que la Iglesia es el conjunto de los fieles, pero no un edificio. Exacto, en eso tienes mucha razón, porque la Iglesia eres tú, soy yo, porque el Espíritu Santo no habita en las cuatro paredes del templo. Por eso le digo templo. En el momento en que tú quieres tener salvación, tú no lo vas a tener dentro del templo, tú lo vas a tener porque tú vas a permitir que Dios entre en tu corazón. Y para que pueda Dios entrar en tu corazón, entonces tú necesitas nacer de nuevo. Por eso yo te preguntaba, ¿ya naciste de nuevo? Es lo que nos preguntamos. Ya nacimos de ¿cómo nacer de nuevo? Muchos preguntamos. Entonces, no, es sencillo, ir a la iglesia, confesar mis pecados y tomar la hostia y se acabó. Y ahora está, ya soy libre del pecado. ¿Y quién te garantiza eso? Pero si tú ya saliendo de la iglesia, te vas a un bar, a una discoteca y sigues haciendo las mismas cosas de siempre, entonces, ¿dónde está el perdón? ¿Dónde quedó el perdón? Entonces, eso es lo que nos separa al hombre de Dios, el pecado. El pecado. Y el pecado te llama a, bueno, como dice la Biblia, nos lleva a hacer lo que no quiero hacer. El mal que yo no quiero llega sin llamarlo. Ahí en esa parte que usted dice, se está cayendo en una falacia. ¿Por qué? Porque se está pretendiendo, o sea, vamos a tocarlo así, todo lo que usted ha dicho en gran parte es cierto, pero ojo, yo no puedo juzgar a su denominación por lo que haga usted o su pastor o un hermano suyo, al igual que no puede juzgarse a la Iglesia Católica por lo que hagan algunos de sus fieles. A la Iglesia Católica y a cualquier denominación, incluida la suya, se le debe juzgar. Es por lo que manden, es por sus propias doctrinas. No es alguno de los fieles. No es alguno de los fieles. Porque es que, espéreme, yo termino la idea. Pero espere, yo termino la idea.
Ya, listo. Usted tendría que demostrar entonces que en el catecismo católico, que es el, digámoslo así, el manual de conducta para nuestra iglesia, que en ese catecismo se mande a que se vayan a discotequear o que se vayan a bares o que se mande las borracheras. Tendría que mostrarme un numeral donde diga que eso se debe hacer. Si no es así, entonces es algo totalmente diferente, porque es que por la conducta de los individuos no se puede juzgar a la Santa Madre Iglesia. Al igual que en todo, o sea, en ninguna denominación podemos juzgar a ninguna de las, o sea, a la denominación en conjunto, a la denominación global por lo que hagan sus miembros. No, pues si fuera así, entonces tú no deberías decirme sectario, porque tú lo comenzaste a decir. Yo no, nunca te dije sectario ni que tú eres, pero tú lo comenzaste a decir. Tú ahora mira, sí, porque es que ustedes se separaron. Este es el punto de que tú me estás diciendo. Ustedes no existían hace 1000 años, hace 1500. Ustedes vienen a Ni la existir. Iglesia No conozco la historia de su iglesia, pero porque te puedo asegurar claro que, sí. que antes de la Iglesia Católica los judíos siempre han existido desde la iniciación, y ellos son mucho más antiguos que tú y yo, que la Iglesia Católica y cualquier secta o religión que tú me quieras mencionar, los judíos. Sí, pero entonces, recuerde no puedes que decir que la Iglesia dice, Católica a los suyos vino y los suyos lo rechazaron. Por eso él instituyó su iglesia. Recuerde el pasaje de Mateo 18 donde Jesús dijo: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y él es Dios. O sea, yo siempre, creo que usted cree que terminan Dios. diciendo lo mismo. Él mismo siempre dijo: edificaré mi iglesia. No, siempre terminan diciendo lo mismo. Ese no es el tema. No, pero ese no es el tema no es Pedro, esa es la parte. Lo que estoy tratando de decir es que Jesús mismo en ese momento dijo que iba a edificar su iglesia. O sea, a partir de ese momento fue que comenzó a edificarla. Y recuerda el otro pasaje, como le dije, a los suyos vino y los suyos lo rechazaron. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no podemos tomar la historia de que los judíos son más antiguos. No, porque es que Jesús instituyó su iglesia. No, es que y desde él es que debe venir esa antigüedad. Tú me estás hablando claro, de que nosotros somos antiguos porque somos... Claro, porque San Pablo dice que la verdadera iglesia es la que tiene la sucesión desde ellos. Pablo habla de la iglesia del hombre que se tiene que someter a la palabra de Dios. Y algo que nosotros fallamos toditos, es el sometimiento a la palabra de Dios. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Es lo que nos aconseja y el camino que debemos de seguir para predicar la palabra de salvación, porque para eso te está llamando Dios, para eso nos está llamando Dios, para poder llevar su evangelio, algo que ustedes le transversaron y llaman católico. Bueno, católico significa simplemente universal, nada más. Pero evangelio, ¿qué significa para ti? ¿Qué significa para ti evangelio? El evangelio es el mensaje, y justamente católico, a pesar de que la definición textual es universal, no significa en el catecismo católico usted va a ver que no significa de que sea universal, que estén en toda parte, sino porque el evangelio es universal, el mensaje es universal. A eso se refiere el catolicismo y lo podemos ver en los numerales del catecismo católico. Es como que te diga, llevar el evangelio universalmente. Mira cuál es claro la palabra más pesada. Mira, para ti la palabra más pesada debería ser evangelio. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia, que nosotros llevamos el verdadero mensaje. Por ejemplo, una de las cosas que aquí puedo traer de forma súper clara, es ninguna denominación cree lo que creemos los católicos, de que Jesús está presente en la hostia, que su cuerpo es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida, tal como él lo dijo. Y eso no es simbólico, en ninguna parte Jesús lo dijo simbólico. De hecho, Jesús lo menciona y lo cita textualmente más de 6 veces. Ayer o antier estaba en un diálogo con otra persona y leímos las citas, y él lo menciona más de 6 veces de forma literal, y en ningún momento dice que es simbólico. De hecho, si usted recuerda esa cita, él va a sus apóstoles y no les dice:
cuando los discípulos lo dejaron porque ellos no podían creer, oiga, sus propios discípulos, sus propios seguidores lo dejaron porque no iban a comer carne ni beber su sangre, él fue a los apóstoles y les dijo, ¿ustedes también piensan dejarme? Jesús no dijo, no, esa gente era muy ignorante y no entendieron. No, Jesús dijo, si ustedes piensan dejarme, entonces lárguense. ¿Por qué? Porque él sabía muy bien que era literal y ninguno de los apóstoles se fue. Entonces, solamente con esa base, solamente con esa doctrina, ya se logra evidenciar cuál es la verdadera iglesia, que transmite el verdadero mensaje de Jesús. Bueno, eso es ¿cómo decir? Tu forma de pensar, porque así te inculcaron. Pero la realidad es esta. No, pero la Iglesia Católica, por ejemplo, mira, este es simple. Dígame usted una cita donde diga que los templos, la mayoría de iglesias católicas, su carne es algo figurado. La mayoría de iglesias católicas sirven a María. Sirven a María, adoran a María. Tú me estabas preguntando a mí que qué diferencia hay entre venerar y adorar. Prácticamente para la Iglesia Católica es lo mismo, salvo que ellos o ustedes no saben diferenciarlo. Ciertas personas sí, por ejemplo tú puedes diferenciarlo, pero otras personas no, porque incluso caminan con el yeso en el pecho, en la espalda, pagando penitencias. Jesús dijo, misericordia quiero y no sacrificio, algo que no entienden ustedes. Entonces piensan que haciendo ese tipo de sacrificio, ustedes van a tener perdón, o van a tener no descontextualiza que él se refería a los sacrificios de la antigua alianza, no que sacrificio de hacer algo que martiriza el cuerpo, o sea, de prohibirnos de algo, mejor dicho, como lo que llamamos en general los ayunos. O sea, el ayuno, mira, hay cientos de miles de videos que incluso en el 2025 lo puedes ver todo el año que tú quieras, de la fecha que tú quieras, y vas a encontrar personas así. Me pregunto yo, ¿por qué un sacerdote, por qué un cura o por qué un católico no se para ahí y decirle, ¿sabes qué? Oye, hermano, estás haciendo mal, nos estás haciendo quedar mal porque no debes de hacer ese tipo de acciones? ¿Sabes por qué? Porque, oye, hay uno que nos escucha y es Dios. No necesita que tú hagas ese tipo de sacrificio. Él ya lo hizo en la cruz. Solamente Dios te pide a ti fidelidad. Dios te pide que tú solamente abras tu corazón y permitas que Jesús entre en tu corazón. ¿Por qué el sacerdote no se para de frente y decirle eso a las personas que caen en este tipo de cosas? Porque es que eso no está mal hecho. O sea, una persona que cargue... Desde el punto bíblico, ¿qué? Una persona que cargue este escapulario o que cargue una imagen no quiere decir que la esté adorando. Por eso... antes de finalizar, yo ahora en la Biblia, ¿qué es adorar para usted? Señálame. No hemos terminado. No he terminado esa parte. Señálame en la Biblia. Espéreme un momentico, espéreme. Usted decía que lo que yo le expuse ahora de la cita bíblica donde Jesús dice que su cuerpo es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida. Usted dice que eso lo creo yo porque me lo enseñaron. O sea que usted está negando que eso lo dice la Biblia. Yo le pregunto, eso no lo he dicho yo. ¿Tiene usted algún pasaje? Yo me estoy enfocando en algo que te estoy diciendo. Pero usted dijo que eso me lo enseñaron, que eso creo yo porque me lo enseñaron. Y yo a pesar de que se lo parafraseé, eso es lo que dice la Biblia. Y si quiere le busco la cita. Pero entonces yo también conozco de esa parte. Ahora yo te voy a enfocar. Yo le pregunto a usted. Ya. Pero sí, ¿cómo que no es importante? Claro que sí. Hazme tu pregunta. La pregunta es, ¿usted tiene alguna cita donde diga que eso es simbólico? No, yo no he dicho que nada. Jesús no habló de forma literal. La palabra simbólica y literal la estás hablando tú. Nunca he hablado de la cena del Señor, a lo que ustedes le llaman ¿cómo se llama? La Eucaristía. La Eucaristía lo estás mencionando tú. Por eso, tú estás dando tu versión. Eso lo menciono. Yo menciono eso es para identificar la verdadera iglesia. Está bien. Y Jesús en ninguna de las citas, yo conozco todas las citas donde Jesús menciona que su cuerpo es verdadera comida, y en ninguna parte dice que es algo simbólico. Eso lo dijiste tú, no lo dije yo. No, por eso, pero usted en la denominación suya, ustedes no adoran ese vino o ese pan como si fuera el mismo Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Que no lo creen. O sí lo adoran. A ver, tú tienes que hacer un acto de conciencia primero, antes de hacerlo, el acto que tú vas a hacer, porque este es un acto muy, muy, muy especial
es un acto que no cualquiera lo hace, es algo que la Iglesia Católica debería haber enseñado y no lo enseña ni usted, y creo que tú tampoco tienes, porque hablas de algo simbólico, algo que debe ser así, o que la Iglesia cristiana tiene eso como como que lo da a entender como que nosotros lo tenemos como una forma simbólica, y no es así, porque ante todo el sacerdote que te está hablando, de hablar de la cena del Señor, al que ustedes le llaman Eucaristía, porque tampoco existe esa palabra en la Biblia. No vas a encontrar la palabra purgatorio, hay ciertas palabras que no vas a encontrar en la Biblia, pero sin embargo ustedes insisten a crear algo que no existe. Y no es bíblico, se supone que ustedes son de la iglesia original y hablan en base según apegados a la Biblia, aparentemente, entre comillas, ¿no? Pero el sacerdote al momento de hablar de esta acción sagrada del vino y el pan, que habla precisamente de la sangre derramada de Cristo y su cuerpo, el trasfondo de esto, es decir, que tú antes de practicar esto, que es muy especial, tú debes de saber por qué lo estás haciendo. Porque si tú no conoces cuáles son las reglas que tú debes de cumplir, entonces tú estás comiendo juicio. Es decir, porque primero te dice la Biblia que tú tienes que ir y buscar a tu hermano y llegar a un acuerdo con tu hermano. Es decir, perdonar. Tú no puedes tomar la hostia o el pan y el vino, beberlo y comerlo cuando tienes algo en contra de tu hermano. Entonces, ¿qué estás comiendo allí? Estás comiendo juicio. Eso no te enseña la Iglesia Católica. La Iglesia Católica te dice solamente tradicionalmente que este es el cuerpo, este es y esta es la sangre de Jesucristo, y accedes a tomar la hostia, pero no te dice cuáles son los requisitos especiales que tú necesitas conocer para poder hacer este acto muy especial. Porque tú tienes que estar sano desde adentro, no de afuera, no de boca ni de labio. Esto no es por eso que la iglesia cristiana cuestionamos mucho las acciones que cometen, y ustedes sin saberlo están comiendo juicio, y la Iglesia Católica te está condenando, pero te dan una opción. Mira el comodín que te da la Iglesia Católica. Ok, el hermano Pedro murió asesinado o robó. El hermano Pedro robó y la policía lo acribilló. Pero tiene la opción de ir al purgatorio. Hagamos algo, recemos el Santo Rosario para poder sacar y liberar esa alma del purgatorio y llevarlo al cielo. Entonces yo te pregunto a ti, no, pero ese tema de la ¿no? escatología es diferente, sí, Ajá. es diferente. Voy a tomar lo que usted dice. Primero, lo último que recuerdo, que usted dice que tomar el cuerpo de Cristo, o sea, la hostia, y el vino, es comerse, ¿cómo dijo usted la palabra? ¿Perdición o cómo fue? Comer el cuerpo, beber la sangre, que es el vino, y lo que tú estás tomando allí ¿Es tomar qué? Es comiendo la palabra que usted usó, comiendo comer juicio. Ajá. Usted ahí está parafraseando, o pues no sé si lo hace consciente o inconscientemente, No, pero eso está sale de la Biblia. parafraseando lo que dice San Pablo. Sí, por eso. Pero ojo, en Romanos. no podemos tergiversar ni descontextualizar, porque el mismo San Pablo ahí está admitiendo, versículos antes, que efectivamente ese es el cuerpo de Cristo y es la sangre de Cristo. Y ojo, ahí lo que dice San Pablo es: quien coma su cuerpo y quien beba su sangre, indignamente juicio comerán. Eso es cierto, pero la palabra clave ahí es indignamente. Eso lo sabemos todos los católicos. Quien esté en pecado, efectivamente no puede comulgar. Pero ahí San Pablo hace esa distinción de que no se debe hacer indignamente, pero los que sean dignos efectivamente pueden hacerlo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, usted dice que en la Biblia no está la palabra Eucaristía. ¿Usted sabe lo que significa etimológicamente Eucaristía? Eucaristía significa acción de gracias. Por lo tanto, sí aparece en la misma institución de dicho sacramento, que están
Lucas 22:19, donde Ya. Jesús dice, donde dice pues el versículo, y tomó el pan y dio gracias. Ahí se utiliza la palabra eucharisteis. Bueno, no recuerdo la palabra pues en ese idioma, pero ahí está Eucaristía, que es traducido pues al español. Efectivamente, sí está No. Eucaristía. Mientras, mira, hay algo que ustedes no entienden. Mientras que la Biblia no lo señale y la Biblia y la Iglesia Católica siempre se busca una palabrita y decir, mira, es como la palabra católico, no lo dice literal, pero lo dice universal y lo dice aquí la Biblia. Y lo más chistoso es que solamente lo dice una sola vez, universal. Y el resto siempre habla del Evangelio. Jesús siempre, oye, yo me baso más a eso, a que Jesús hablaba lo principal, la palabra, la buena nueva, que es la palabra de salvación. No es universal. Pero usted, No es para universal mí, porque la palabra universal yo me puedo ir, por ejemplo, ahorita tomo un avión y me voy por todo el mundo, universal. Soy universal. Pero depende de lo que yo vaya a hacer a todo el mundo. Como hay muchas personas lo que tienen plata, pueden utilizar su dinero e irse universalmente. Pero eso no tiene una palabra de peso. La palabra de peso es el Evangelio. Porque si yo, por ejemplo, tengo esa misión de llevar universalmente el Evangelio, que es algo que la Iglesia Católica nunca se identifica. La Iglesia Católica se identifica como Iglesia Católica, Apostólica y Romana. ¿Verdad? Pero nunca sí, dice exacto, esas son las ni el cristianismo, características. Somos, ni el cristianismo. somos una Lo tienen a un lado católica el cristianismo. apostólica. Sí, lo sé. Por eso Pero te lo estaba yo hago un recalcando. paréntesis antes. Yo hago Ajá. un paréntesis antes de que usted continúe para que no se me olvide la idea. Ya. Usted dice que nos inventamos, o sea, absolutamente todo, aquí toco también los dogmas marianos, absolutamente todo lo que enseña la Iglesia Católica es sacado de la Biblia, porque la Biblia lo enseña, sea explícita o implícitamente. Por ejemplo, lo que usted dice de que católico no existe en la Biblia, pero tenga presente que Jesús mismo pidió ser católico. Y si no lo ¿Puedes creen, darme un versículo? sí, A ver, él pidió dame ser el católico, versículo. prácticamente rogó, no me rogó, no, pero él pidió ser católico. El versículo, ¿Dónde se lo voy a está? ¿Dónde está parafrasear y yo en la creo que Biblia? usted va a recordarlo. Usted sabe lo que significa universo. Universo significa viene de la Jesús dijo, etimología ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. No. Jesús, universo significa uni. Y recuerda que Jesús dijo, cuando estuvo orando, Padre, te pido que todos sean uno, de universo, como tú y yo somos uno. ¿De dónde viene la palabra etimológicamente? Pues hablando, universo viene de uno, uni. De ahí es que sale San Ignacio de Antioquía a decir que somos uno, o sea, católicos que significa universal, usted ya sabe. Pero ahí Jesús oró al Padre diciendo que sean uno. O sea que le Y usted no damos puede la negar que razón a uno San sí Ignacio es de universal. Antioquia. A ver, o sea que le damos la razón a San Ignacio de Antioquia porque a él se le ocurrió decir así, católico. Los fundadores de la Iglesia Pues Católica para mí lo que Constantino, Damaso diga, y San Ignacio de Antioquia son los creadores de la Iglesia Católica. ¿Lo sabías? ¿No lo sabes? Ahora lo no, sabes. los creadores, Entonces creadores de la iglesia, pero es que usted ahí está Sí. cometiendo un error de anacronismo, porque San Ignacio de Antioquía estuvo 200 años antes que San Damaso y antes que Constantino. Mira, tú me estás poniendo, O sea, mira, ¿cómo yo pueden estoy ser poniendo un fundadores? texto bíblico. Mira, Por si usted, mira, a por ver, si yo usted, te por pongo si un usted no texto sabe, bíblico San que Ignacio de pueda- Antioquía fue un discípulo directo de los apóstoles. Si usted no quiere creerle a ese discípulo directo de los apóstoles, ya ahí sí no podemos hacer nada. un discípulo de los apóstoles. ¿Y qué pasa con los apóstoles? Sí, San Ignacio de Antioquía, lo que es San Ignacio de Antioquía, Jesús San enseñó Niño. a los 12 y ellos caminaron con él. El apóstol Pablo decía, no me mires a mí. Oye, no, incluso cuando al hombre que se le postró de los pies a Pedro, diciéndole, ¿sabes qué, Pedro? Dame ese poder porque no te postres ante mí. No, yo no soy nadie, yo soy como tú. Pedro mismo se puso como un hombre cualquiera, porque eso Pero es ojo, lo que pasa es que no podemos descontextualizar porque
en todas las partes No, donde tú lo estás desactualizando, los, ¿por qué? en Porque tú me no, estás diciendo que San en Ignacio todas las te partes dice, donde se o sea, postran y San ellos se lo Ignacio, prohíben es porque se postraron en actitud de adoración. Pero recuerde que hasta el exacto, mismo patriarca Abraham, el que es un gran patriarca, se postró ante un desconocido. Eso es adorar, eso no es adorar. ¿cómo me dijiste? ¿Cómo? No te escuché bien. Que el mismo ¿Puedes repetirlo, por patriarca favor? Abraham se postró ante un desconocido. Y eso es adorar, eso no es adorar. El versículo que usted me está citando de cuando se le postraron a Pedro, ahí mismo se especifica que fue en actitud de adoración, no en actitud de agradecimiento o alguna otra actitud o de admiración. O como lo conocemos hoy en día de dulia o hiperdulia, que eso sería pues otros temas. Pero postrarse no es adorar. En ninguna parte de la Biblia dice que postrarse, si no es en actitud de adoración, eso no es adorar. Pero muchas personas sí lo hacen, a la ignorancia que ellos llevan, que igual sigo recalcando, que por qué no lo hacen los católicos o los curas sacerdotes Eso, o papas, como tú le llames, espere yo, pueden corregir a esa persona, en decir, oye hermano, ¿sabes qué? No lo hagas, pero es no que, camines con ese pero es muñeco que, en el pecho, o no te lo pero es que tatúes. ahí no podemos cometer un error. Por eso yo le cité Eso es un ahora hace tremendo rato error el que no es versículo de corregido. San Juan. Eso es un tremendo error que no es corregido. Sí. Usted entonces ahí está cayendo en una actitud de orgullo y soberbia al pretender leer el corazón de las personas. ¿Por qué? No, Porque usted está poniéndose en el lugar de Dios leyendo el tú corazón de las como padre, personas. Porque si usted ve eso y dice, ah, no, está adorando, entonces está queriendo quitarle el lugar a Dios, pretendiendo leer el corazón de esa persona, porque es que yo leí el versículo ahora de que Jesús mismo dijo que adorar se hace en espíritu, y usted no puede ver el espíritu de una persona que se esté postrando una imagen. O si puede verlo, tendría que decírnoslo. Pero si usted no puede ver el espíritu de esa persona, para ver esa persona por qué se está postrando, si es en actitud de adoración o en actitud de veneración, entonces usted no puede asegurar que esa persona está adorando. Y eso un sacerdote no va a decir nada justamente porque ellos no pueden creerse en Dios, ya que ellos no están viendo si la actitud de esa persona, el espíritu de esa persona es de adoración. Eso es imposible. Porque ya se supone que hoy en día sí es imposible, porque hoy en día ningún católico va a decirle a usted, no, esta imagen es Dios. O sea, por ejemplo, mire esta imagen. Hoy en día, con la tecnología como está y el conocimiento avanzado, ¿usted cree de verdad, dígame de verdad, de corazón, usted cree que alguien va a creer que esta imagen es Dios? Nadie. Eso no, exacto, nadie lo cree. La imagen nos conmemora o nos lleva a ese recuerdo, o mejor dicho, como lo dice la misma palabra etimológica, es una representación de algo real. Jesús es real, eso lo sabe usted y lo sé yo y lo sabe todo el mundo. Jesús es real, pero esta imagen no es Jesús. Esta imagen representa a esa persona que es real. Ya, ahora sí, ya puedo decirte lo que estoy tratando de hacerte extender en la... Mira, tú como padre de familia, tienes un hijo de 15 años, estás viendo que tu hijo comienza a fumar. Papá, solamente es una colillita chiquitita. Hijo, no lo hagas porque eso está mal. Entonces, ves que tu hijo ya no lo está haciendo, ya no es la colillita, y ahora es medio cigarro. Van pasando los días y él sigue, y ya no es una media colillita, ahora ya es un cigarrillo entero. O un cigarrillo. Y luego vienen 2, 3. ¿Y qué pasa? Tu hijo se hizo un adicto a fumar. Y existe eso hoy en día. Entonces, ¿cuál fue tu error? Tu error está en que tú como padre debiste de corregir a tu hijo desde el primer momento que fumó el primer sorbo o la primera fumada. Pero no lo hiciste porque te temiste, porque pensaste que no era nada, porque
pensaba que era normal, pero si finalmente tu hijo le llegó a contraer cáncer y él murió por cáncer. Es el caso de miles, de cientos de miles de personas hoy en día. Y como padre tuviste la oportunidad de corregirlo. Tú dices que es imposible poder corregir a una persona cuando tiene en el pecho con un yeso. De la representación que tú quieras. No. Entonces, ahora espérate. No me saque espérate, de contexto. Lo que yo digo es que es imposible ver el espíritu y el corazón de esa persona. Yo estoy hablando de lo mismo. No No estoy desviándome. No me estoy desviando, estoy hablando de lo mismo. Entonces, cuando tú tienes la oportunidad y teniendo tú el conocimiento, la experiencia de saber de que lo que él está haciendo y practicando está mal, entonces tú lo tienes que cortar de raíz. Si no lo cortas de raíz, entonces él va a pensar que esto es normal. Es como la corrección de un padre a un hijo. Pero ese ejemplo no índole sirve. de problema que tenga. No, sí sirve. ¿Sabes por qué? Porque si yo... No porque, sirve, ver, porque es que ahora, vea, viene, vamos a tenerlo, vamos a traerlo a algo real. Vamos a traerlo a algo real. Déjame terminar. Yo termino aquí. Ahí termino. Déjame terminar. Yo cuando yo ya terminé, ok, tú puedes darme tu ejemplo. Ahora vamos con el ejemplo del sacerdote. Vamos con el ejemplo del sacerdote que te ve a ti, que vienes con el yeso en tu hombro, en tu lomo, en tu barriga, viene arrastrándote, pero no te corrigió. Entonces ahí tú caíste en la ignorancia. Y el sacerdote te dejó que tú te murieras en tu ignorancia. ¿Por qué? Porque yo, como un líder de la iglesia, le digo, ¿sabes qué? No hagas eso. ¿Por qué? Porque obviamente yo no estoy tratando de adivinar lo que hay en su corazón. No, porque cuando uno hace una oración con Dios o habla con Dios, orar significa hablar con Dios. Si yo sé que Dios me está escuchando donde quiera que yo esté, Él me va a escuchar o no. Entonces, ¿por qué tú llevas la imagen de cualquier santito en tu pecho? ¿Acaso tú no crees en Dios? Necesitas a un tercer santito o un intermediario para poder llegar a Dios. Porque yo tengo entendido que la Biblia habla de un intermediario, de un consolador. Y el consolador se llama Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la fuerza activa que está aquí en torno a toda la tierra. En toda la tierra. Y Él está presto a escuchar, a interceder por nosotros a Dios. ¿Qué te hace pensar a ti que los santitos de San Ignacio, porque a San Ignacio lo tienen como santitos, ¿no? A San Gregorio y a San un poco de cosas que no están escritas ni estipuladas en la palabra de Dios. ¿Por qué el sacerdote tuyo no direcciona a los fieles a seguir a Dios, a Jesús? Tú me dirás, ahorita en este momento tú me estás hablando de Jesús. Está chévere, estamos hablando del Hijo de Dios, que nos perdona, nos lava de pecado, nos limpia de pecado. Pero ¿por qué no hacemos todo el mundo en direccionar a las personas que tienen a San Ignacio, a San Jacinto, a San Tomás, y a Santa Rita, y a Santa Noesa, a Santa Lucía, y a no sé quién, y esos tengan ahí prendidos en el pecho, y no los direcciona a saber que hay un sanador, hay uno que perdona, hay uno que murió ya en la cruz y resucitó al tercer día, que dio su vida por nosotros, que no necesita un intermediario de los que ya te mencioné, que el único intermediario que Él dejó aquí es cuando Él ascendió a los cielos y dijo, yo me iré, pero dejaré un consolador. Cuando fue en Hechos capítulo 2 de los apóstoles, cuando estaban en el tiempo de Pentecostés, en una fiesta, se escuchó un estruendo en el cielo y allí vino el Espíritu Santo. ¿Y qué hizo? Bautizó a todas esas personas en lenguas, ¿no? Entonces allí vino el Espíritu Santo. Entonces, y con esto termino. Entonces, si ya el Espíritu Santo, esa es su función, y conociendo que esa es la función que tiene el Espíritu con nosotros, ¿para qué tienes tú a Santa Rita, San Ignacio, San Melesio, San Teesto, San Testiotro, como intermediarios de qué? O sea que el poder de Dios, para poder yo llegar a tocar el corazón de Dios, necesito llevar a Santo Tomás en mi pecho para decir que Dios se va a consolar, se va a ¿cómo se llama? A apiadar de mí y me va a dar por medio de ese muñeco que tú tienes puesto ahí en la mano o el rosario que tienes ahí en el cuello, me vaya a dar lo que yo estoy pidiendo.
Entonces, ¿dónde está tu fe? ¿Cómo va a crecer tu fe si no estás instruyéndote? Sino que tú cogiste los consejos de los antepasados, de los abuelos, tatarabuelos, de los padres, y te los metiste aquí en la cabeza y no, mi papá, mi mamá me enseñaron, mis abuelos me enseñaron, y yo, por eso que yo soy católico hasta la muerte. Porque déjame decirte que mi madre así mismo decía, yo soy católica hasta la muerte porque mi mamá, mi abuelito le inculcaron a mi mamá y ella me lo enseñó a mí y yo se lo estoy enseñando a ustedes. ¿Pero qué enseñaron? ¿Qué es lo que están enseñando? Simplemente tradiciones hereditarias, tradiciones que la Iglesia Católica viene por miles de años practicando, engañando y expulsando. Y con certeza te lo digo, expulsando a miles de personas al infierno por engañar, por mentir, sin saber que hay... Pero es que usted... Sí, usted está, te lo digo crudamente, te lo digo crudamente usted, porque sí dice la Biblia. Usted, no es crudamente, o sea, usted está definitivamente cayendo en una gran herejía y en una gran soberbia. Primero, herejía es que yo te permita que tú lleves en tu pecho ese rosario. Y ahora herejía, eso es herejía. Diciendo que miles de personas han ido al infierno, o sea, o una de dos. O usted sí. Entonces tiene que decir si fue el juez de esas personas para condenarlas al infierno, o tiene que decir si usted fue al infierno para ver a esos miles de católicos que cayeron allá. Porque usted no puede asegurar que nadie haya caído en el infierno, ni siquiera la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no se atreva a decir que X personas están en el infierno porque no son... Tu rosario que tienes usted sí sabe. Venga, espera. Antes de esto, un paréntesis, el rosario es bíblico, está en la Biblia. No está en la Biblia. De esto quiero responderle algo que usted dijo ahora. Dígame. El ejemplo que usted dio es pésimo. Luego de que le expliqué esto, le doy unos 2 o 3 minutos para que finalice y ya luego concertamos otra reunión. ¿Listo? ¿Listo? El ejemplo que usted dio es pésimo porque efectivamente usted visualmente, es lógico, usted visualmente puede ver si alguien está orando mal, pero hay situaciones en que usted no puede juzgar si alguien está orando mal o bien. El ejemplo que usted dio es de que el hijo estaba fumando y no sé qué. No te confundas. Porque yo te estoy hablando de lo visible. De lo visible, no lo invisible. No, porque por eso, lo visible. No podemos cuestionar lo invisible. Por eso. Yo te cuestiono la acción que tú ves. Exacto, y eso es lo que yo le he dicho a usted. Usted no puede decir que alguien que cargue una imagen o eso como usted dice, usted no puede decir que esa persona esté obrando mal, porque para usted juzgar eso, usted tiene que asegurar que esa persona está adorando a esa imagen, y usted no puede hacerlo, eso es imposible. Ninguna persona puede asegurar que alguien está adorando puede algo. Instruirte mirando solamente el año 2025, todita las imágenes y videos donde tus fieles amigos o hermanos pero dígame de corazón, a la pantalla viva. Esas personas que hacían eso estaban adorando esa imagen. Con la acción que estás viendo es obvio que lo estás haciendo. No necesitas que yo te lo esté asegurando. Dígame, porque con el simple hecho de que tú prendas tu televisión o prendas la computadora y veas en Google. La cita que yo le di donde Jesús dijo que los verdaderos adoradores son los que adoran a Dios en espíritu y verdad. Acabas de decir la palabra clave. Mira, lo volviste a decir por segunda vez. Oiga. La palabra clave. Si usted dice, usted tiene que conocer, usted tiene que demostrar que esas personas adoraban en espíritu a esas imágenes. ¿Usted asegura eso? Señor, usted lo puede probar mirando los videos. Lo vuelvo a repetir. ¿Usted asegura eso? Tú lo puedes probar. Usted asegura que ellos adoraban esas imágenes. Solamente respóndame sí o no, ¿usted asegura eso? Es obvio que sí, o sea, porque todo lo que tú estás observando, por ejemplo, yo te estoy poniendo ve que usted está usted está quitándole el puesto a Dios, usted está pretendiendo ser Dios, porque solamente Dios conoce los corazones de las personas, solamente Dios conoce el espíritu de las personas. Usted está cayendo en una tremenda herejía. Y espere, ya para finalizar el ejemplo que usted herejía puso, es lo que la cruz que me mostraste y tu rosario que tienes ahí, eso sí es herejía. Y eso es visible. El ejemplo que usted puso de que los hijos estaban fumando,
Espere que yo lo dejé hablar. Ajá. Usted dijo que el ejemplo de que el hijo estaba fumando, lógicamente Ajá. eso es malo. Eso no necesita Ajá. usted conocer el corazón de alguien para ver eso que sí es malo. Es como si alguien estuviera disparándole a otra persona. O sea, es de lógica. No necesita usted conocer el corazón de esa persona para saber que está asesinando a alguien. Ahora bien, si usted ve en la calle a dos personas desconocidas que están en una esquina y una persona le está entregando dinero a otra, usted tiene la potestad de decir que esa persona que le está entregando dinero a otra está comprando drogas o está haciendo algo malo. Ese ejemplo está fuera de contexto. ¿Por qué? Porque yo no puedo está fuera de cuestionar lo que contexto la porque es que persona usted... está... Exacto, ese es el punto. Usted no puede cuestionar lo que las personas que llevan imágenes están haciendo. Usted no puede asegurar que estén adorando. En privado. Usted no puede asegurar hacen que en privado. están adorando. No puede asegurarlo. Ahora ya tómese 3 minutos por favor para que finalicemos y luego me escribe al privado y concertamos ya con más tiempo otros diálogos así. Claro, está bien. Bueno, lo que quiero hacerte entender es que cuando alguien está haciendo algo malo, y vuelvo a reiterarlo, porque parece que tú no lo entendiste, porque esto no está fuera de contexto, esto es así. Ahora, no, me pones un ejemplo de las personas que están entregándose dinero o haciendo intercambio de lo que sea. Yo no puedo cuestionar esa parte de allí porque no está haciendo un acto de fe. O si yo estoy en la iglesia o en el templo y estoy viendo que los hermanos están haciendo algo ahí, como que se están vendiendo o de pronto están parados en la iglesia y de pronto están fumando un cigarrillo. Ahí cualquiera le llama la atención. Porque este es un acto que no se puede hacer. Esto es ilegal hacerlo allí. Esto estás incumpliendo con algo sagrado. Sin embargo, lastimosamente he visto yo sacerdotes fumar puros y tomar vino y beber. Entonces, allí estamos perdidos. Pues ahora, si dices tú que el papá o el cura o tu padre, al que le llamas padre, está así de perdido, imagínate las ovejas. Porque incluso algunos hasta se quitan ya, una vez que se quitan ¿cómo se le llaman la sotana, ya se olvida de que es un curita y se va a perder a los bares. Eso nadie lo cuestiona, ¿no? Entonces, en fin, porque si se supone que un hombre está liderando una iglesia, son cosas que está orando por la iglesia. No, son cosas que son reales y verdaderas. Incluso mi hermano una vez, hace pocos meses, se acercó usted está hablando de que mi padre, usted está hablando de mi padre. Sí, porque tú le dices, no creo que conozca a mi padre. ¿Cómo le llamas tú? Pero usted conoce al padre. Cuando está presente a él. Tú le dices padre. Es mi padre, es mi padre. Me vengo a confesar. Es mi padre. No, Jesús dijo claramente, no llaméis padre vuestro a nadie. Sin embargo, pero usted está diciendo de que mi padre sea el mío, usted lo ve, a ver, eso lo dices tú. Eso lo usted está hablando de mi padre. Sí, claro. ¿Sí ven? De tu curita. Bueno, por eso. En fin. Y usted no lo conoce. Ya, me estás interrumpiendo, ¿verdad? Ya, entonces, bueno, finalmente, la corrección siempre tiene que estar por delante. Para despedirse, ya, la corrección siempre está por el frente. Por más de que tú me digas cualquier cosa de lo que estemos hablando, el que está frente a una iglesia debe estar siempre corrigiendo las acciones que nosotros hacemos negativamente para poder ser corregidos y corregir a los demás. Esa es la acción que debe de hacer, pero es algo que no se practica. En la Iglesia Católica jamás he visto ese tipo de corrección. Listo. Bueno, entonces ya vamos a finalizar esto. Ya vieron la postura y todas las herejías que habló el estimado Fernando de la denominación Asamblea de Dios. Luego vamos a hablar por interno para cuadrar pues un diálogo más extenso, con más tiempo, porque repito, esto fue algo así de la nada prácticamente. Entonces, sí, estamos sí, hablando según el conocimiento que tienes, pero esto lo que tú estás diciendo herejía, mira que tú lo estás diciendo, herejías y todas las cosas que supuestamente me estoy inventando yo, pero lo que tienes colgado en el cuello dice que es bíblico. Hasta ahora una persona, y esto te lo dejo como tarea, ¿ya? Busca en la Biblia, que según dices tú que sí existe el rosario
porque está estipulado en la Biblia. Yo hasta ahora ningún católico me ha podido decir dónde está eso. Una frase que sí dice la Biblia es que una frase donde dice Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Eso lo tomaron como un rezo y lo tomaron como para poder hacer acciones de ese Nosotros, rezo, a salvar a una esa es la persona. diferencia. Espera, déjame terminar. Esa es la diferencia con ustedes. Nosotros repetimos rezo, oraciones porque Jesús repetía oraciones. Jesús nos enseñó a hacer así. Continúa. eso es un rezo. Cuando tú estás hablando de ese texto bíblico, eso es un rezo. Pero cuando tú estás hablando con Dios, orar es hablar con Dios. Es decir, que tú estás hablando como que estuvieras así como estás tú y yo conversando. Así. Y no se puede repetir. Cada parte, a ver, Jesús, en primer lugar, Jesús nos enseñó que dice, cuando oréis al Padre, dijo... No. Padre, Respóndame. ¿Es bíblico que se repitan las oraciones? Es obvio que sí. Obvio que sí, en lo que Jesús enseñó. Bueno, y Porque, si usted acepta que en la Biblia está Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Oye, si usted acepta que eso está en la Biblia y nosotros repetimos eso porque dice que está mal. Ahora te hago una pregunta a ti. ¿Será que Jesús se le olvidó de decirle a ustedes, cierto, no se olviden de pedirle a mi madre? Por cualquier cosa, ella intercede también por ustedes. ¿Será que Jesús se olvidó de decirle eso a sus discípulos? Bueno, eso es un tema aparte y más extenso porque no. Eso es lo mismo. Mediador, eso es lo mismo, y otra cosa porque es intercesor. alguien se le acercó mediador, a Jesús y le dijo, Señor, enséñanos a orar. Entonces él dijo, Padre vuestro que estás en los mediador e cielos. intercesor. Él comenzó allí. Entonces Jesús le enseñó a las personas a orar, pero qué extraño que Jesús en todo su recorrido hasta sus 33 años en vida, que recorrió todos los lugares que más pudo, nunca haya enseñado el rezo del rosario que ustedes tienen. Algo que también fue creado por la Iglesia Católica en el año 1913, creo que fue eso. Que fue que nació el rosario. Entonces, nació el rosario. O sea, ¿por qué no viene desde antes? Y solamente aquí tenemos a 3 personajes, ya para terminar, que son los creadores de la Iglesia Católica: Constantino, Damaso y San Ignacio de Antioquía. Entonces, si nos vamos el rosario como lo conocemos hoy en día fue mucho después, creo que fue como en los años 1950 1940. Algo así por ahí. Bueno, qué bueno que me corrige, pero ahí tú no lo acabas de decir, ahí nació el rosario. Entonces, algo que Jesús entonces se olvidó y le dijo a San Ignacio o a San quien sea, le haya dicho, oye, ¿sabes qué? Quiero que el rezo o la oración sea un poco más fuerte. Necesito que me crees unas bolitas, un dije, qué sé yo, y me le pongas a cada bolita una penitencia o un rezo para que pueda sacar a las almas del purgatorio, porque lo que tienen en el cuello, aparentemente, supuestamente, libera almas del purgatorio, del supuesto purgatorio. Eso hace que la muerte de Jesús haya sido en vano, porque tenemos que rogarle al rosario para poder ser libre del infierno y irnos directamente al Padre. Más cuando la Biblia dice que está estipulado que el hombre muera una sola vez y luego el juicio. Pero la Iglesia Católica ha quebrantado una palabra de la Biblia a decirte a ti que una vez que tú te mueres, tienes opción del comodín de ir al rosario para que el rosario te saque a ti del purgatorio y te pueda ir directamente al cielo con el Señor. De manera que el sacrificio de Cristo es en vano, porque el rosario está para salvar y no Jesucristo. ¿Sabes lo que eso significa, estimado? ¿Cómo te llamas? Nunca pregunté tu nombre. Gustavo. Estimado Gustavo, un gusto. Entonces ese es el punto que la Iglesia Católica quebranta de manera deliberante lo que Dios enseñó en su palabra. Por eso que Jesús dijo claramente, escudriñar las Escrituras, porque en ello vosotros tenéis la vida eterna. Y ellas son las que hablan de mí, o sea, de Jesús. Entonces, si nosotros no escudriñamos, no estudiamos, no profundizamos, no descubrimos, no buscamos, entonces, ¿cómo vamos a tener salvación si no lo hacemos? Estamos perdidos ahí. Entonces, ¿por qué? Porque me estoy llevando por un toque. Ok, amigo.
Listo, eso es Entonces, todo lo que te quería decir. hasta acá lo dejamos por ahora. Yo le había pasado a usted el WhatsApp, si no le escribo ahora por acá mismo y vamos cuadrando para la próxima semana otro diálogo así. Listo, hermano. Listo, listo. Venga, cuídate. Gracias por el tiempo. Muchas gracias, hasta luego y feliz noche.